Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí que muchos de ustedes todavía suspiran por esta pareja icónica, y hoy vamos a analizar algunas declaraciones y momentos que nos hacen preguntarnos si, después de todo, sigue habiendo una chispa entre ellos. Vamos a ver si Kerem realmente explota y revela la verdadera razón de su felicidad, al menos en relación con Hande. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre traeremos contenido interesante y entretenido para ustedes. Y para los que ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo constante. Bien, ahora sí, pongámonos manos a la obra. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, un fenómeno. Su química en pantalla en Senkalkam era innegable, y esa magia se extendió rápidamente fuera de la pantalla. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y sus fans, cariñosamente llamados Anker, estaban completamente enamorados de su romance. Pero como sabemos, la vida real a veces es muy diferente a la ficción. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto. La separación, como suele ocurrir, fue objeto de muchos rumores y especulaciones. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado intensa, otros hablaban de diferencias irreconciliables en sus carreras, y otros simplemente afirmaban que el amor se había acabado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de la separación, ambos actores han demostrado en varias ocasiones que mantienen una relación cordial y respetuosa. No se han dedicado a ataques públicos ni declaraciones negativas, lo que habla muy bien de ambos. De hecho, en algunas entrevistas, tanto Kerem como Hande han mencionado lo importante que fue el otro en sus vidas y lo mucho que valoran el tiempo que pasaron juntos. Y es precisamente en esas declaraciones donde podemos encontrar algunas pistas sobre si aún existe un vínculo especial entre ellos. Kerem, en particular, ha sido a veces bastante elocuente al hablar de Hande. No directamente, por supuesto, pero sutilmente entre líneas. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre qué lo hacía feliz en la vida. Kerem respondió hablando de su familia, sus amigos, su trabajo y la importancia de rodearse de personas que te eleven y te hagan sentir bien. Hasta ahí, todo normal. Pero luego añadió algo que llamó mucho la atención: la felicidad también está en los recuerdos. En las experiencias que te marcan y te enseñan algo. En las personas que conoces en el camino y que, de alguna manera, te cambian para siempre. Ahora piensen en esto: Kerem y Hande compartieron una experiencia muy intensa juntos. No solo fueron pareja, sino que también trabajaron juntos en un proyecto enormemente exitoso que los catapultó a la fama internacional. Es imposible que esa experiencia no los haya marcado profundamente a ambos. Además, en otra ocasión, le preguntaron a Kerem sobre cómo afrontaba las críticas y los comentarios negativos en las redes sociales. Su respuesta fue muy interesante: aprendí a no tomarme nada demasiado personal. Entendí que cada persona tiene su propia percepción de la realidad y que no puedo controlar lo que piensan los demás. Lo importante es ser fiel a uno mismo y rodearse de personas que te apoyen y te quieran por quien eres. Nuevamente podemos interpretar estas palabras como una referencia implícita a Hande. Durante su relación, ambos fueron objeto de mucha atención mediática y muchas críticas. Es probable que hayan aprendido a apoyarse mutuamente y a protegerse de la negatividad externa. Ahora, no estoy diciendo que Kerem esté secretamente enamorado de Hande y que esté esperando el momento oportuno para volver con ella. Sería irresponsable hacer una afirmación tan categórica sin pruebas sólidas. Pero sí creo que entre ellos existe un vínculo especial, una conexión que va más allá de lo puramente profesional o amistoso. Creo que la clave para entender la relación entre Kerem y Hande reside en la madurez y el respeto mutuo. Ambos son personas muy inteligentes y conscientes, y han sabido gestionar su separación de una manera elegante y digna. No han permitido que el drama y el resentimiento empañen los buenos recuerdos que compartieron. En resumen, ¿explota Kerem y revela la razón de su felicidad en relación con Hande? No literalmente. No hay una declaración explosiva en la que confiese su amor eterno.
Pero a través de sus palabras y sus actitudes, podemos percibir que Ande sigue siendo una persona importante en su vida y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Quizás la razón de su felicidad no sea una reconciliación amorosa, sino la simple paz y tranquilidad de saber que, a pesar de todo, existe un respeto y una admiración mutua. Y eso, en sí mismo, es algo muy valioso. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esto es solo mi opinión personal y que ustedes son libres de tener la suya propia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que todavía existe una chispa entre Kerem y Hande? ¿O creen que simplemente son buenos amigos que se respetan mutuamente? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Ahora expandamos esta noticia para llegar a las 1500 palabras, manteniendo el mismo tono y estilo. *** Kerem Bürsin y Hande Erçel, un amor eterno o un capítulo cerrado con respeto. Análisis profundo de su relación tras la separación ***. Como ya saben, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue solo una separación de pareja, fue una conmoción sísmica en el mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor, nacida en el set de Senkalkapm, había cautivado a millones. Era la clásica historia de cuento de hadas moderna, dos jóvenes, talentosos e increíblemente atractivos, que encuentran el amor mientras construyen un imperio televisivo. Los fans, con sus hashtags y cuentas dedicadas, se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada gesto en busca de la confirmación de que su romance era tan real y mágico como parecía. Pero, como ocurre a menudo, la realidad fue más complicada. El brillo de los flashes, la presión constante de los medios y las exigencias de sus carreras comenzaron a pasar factura. La burbuja que habían creado juntos, donde el amor florecía bajo el sol de Estambul, comenzó a desinflarse. Y un día, la noticia que nadie quería oír: Kerem y Hande habían decidido seguir caminos separados. La reacción de los fans fue, por decirlo menos, dramática. El luto virtual se extendió por las redes sociales. Las teorías sobre la causa de la ruptura abundaban, desde las más racionales hasta las más descabelladas. Se hablaba de agendas incompatibles, de celos profesionales, de intromisiones familiares. Algunos incluso culpaban a la maldición de las parejas de telenovela, una creencia popular que asegura que el éxito en la pantalla se traduce en fracaso en la vida real. Pero en medio de todo este caos, Kerem y Hande se mantuvieron en silencio. No hubo comunicados oficiales llenos de reproches ni entrevistas explosivas revelando los trapos sucios de la relación. En cambio, optaron por la discreción y el respeto mutuo. Una actitud que, en un mundo dominado por el drama y la búsqueda de la atención a toda costa, resultó refrescante y quizás aún más intrigante. Y es precisamente ese silencio, esa ausencia de conflicto público, lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans. Si la ruptura hubiera sido amarga y llena de resentimiento, la puerta a una reconciliación estaría cerrada con llave. Pero la cordialidad que han demostrado ambos actores ha dejado una pequeña rendija abierta, una posibilidad que los fans se niegan a abandonar. Analicemos, pues, esas sutiles pistas que nos hacen pensar que la historia de amor entre Kerem y Hande podría no haber terminado definitivamente. Como mencioné antes, las declaraciones de Kerem sobre la felicidad, los recuerdos y la importancia de rodearse de personas positivas son reveladoras. No son una confesión directa de amor, pero sí sugieren que Hande dejó una huella imborrable en su vida. Además, es importante recordar el contexto de su relación. No se conocieron en una fiesta glamurosa ni en un evento de la alta sociedad. Se conocieron trabajando, luchando juntos por el éxito de Senkalkapm. Pasaron horas y horas en el set, compartiendo risas, lágrimas y, sobre todo, la adrenalina de crear algo mágico. Esa experiencia compartida crea un vínculo que es difícil de romper, incluso después de que la relación romántica haya terminado. Otro factor a considerar es la evolución personal de ambos actores. Desde la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido creciendo y desarrollándose como individuos y como profesionales. Hande ha consolidado su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento.
Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción y ha mostrado un lado más comprometido con causas sociales. Esta evolución personal podría haber cambiado su perspectiva sobre la relación. Quizás, ahora con más madurez y experiencia, podrían ver las cosas de una manera diferente y encontrar una forma de reconectar. Quizás los problemas que los separaron en el pasado ya no sean tan relevantes y puedan construir una relación más sólida y duradera. Por supuesto, también es posible que simplemente sean amigos que se respetan y se admiran mutuamente. Que la chispa del amor se haya extinguido y que solo quede un cariño y una gratitud por el tiempo que pasaron juntos. Esta es una posibilidad que también debemos considerar. Sin embargo, la fascinación que rodea a esta pareja va más allá de lo puramente romántico. Kerem y Hande se han convertido en símbolos de una generación, en modelos a seguir para muchos jóvenes que sueñan con el amor y el éxito. Su historia, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, es un reflejo de las complejidades de la vida moderna. Entonces, ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos analizando sus declaraciones, sus gestos y sus actitudes en busca de una señal, de una confirmación de que el amor, en su forma más pura y auténtica, puede superar cualquier obstáculo. Porque al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas, especialmente cuando los protagonistas son tan carismáticos y talentosos como Kerem Bürsin y Hande Erçel. En definitiva, la pregunta no es si volverán a estar juntos, sino si la conexión especial que comparten seguirá influyendo en sus vidas, incluso si no es de la manera que todos esperamos. Quizás la verdadera felicidad reside en aceptar que las relaciones cambian y evolucionan, y que el amor puede tomar muchas formas diferentes. Y quizás el respeto y la admiración mutua sean la base de una relación aún más valiosa y duradera que el romance. Esta, por lo menos, es la esperanza que mantendremos viva mientras sigamos viendo, analizando y comentando cada paso que dan estos dos íconos de la televisión turca.